El mes de enero nos presenta de nuevo una oportunidad para acercarnos a la actualidad y tendencias en el sector turístico y a la vez para reflexionar sobre sus retos. Comienza ahora, en este enero de 2017, la celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo a propuesta de Naciones Unidas, y es un buen momento para revisar cómo se incorpora el turismo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El turismo sigue creciendo en todo el mundo y especialmente en nuestro país, según nos muestran las cifras que nos presentan tanto la Organización Mundial del Turismo como el Ministerio de Industria y Turismo, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Datos positivos para el turismo internacional: 1.200 millones de personas viajaron en 2016, pero con incertidumbres, entre ellas los efectos del terrorismo o la inseguridad de algunas regiones o países. En España, las cifras de llegadas internacionales vuelven a batir un récord, crecen los ingresos turísticos y las empresas mejoran sus resultados, pero aunque es el sector con mayor peso en nuestra economía, un 11,2% de nuestro PIB, dista sin embargo de ser un objetivo prioritario de la política económica y presenta algunas debilidades que vamos a ver ahora con nuestros invitados, además de los temas que hemos estado comentando. Les presento ya a Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Muy buenos días. Hola, bienvenido buenos días. de nuevo. Esther Méndez, profesora titular de Economía Aplicada también de esta universidad y colaboradora de la Cátedra CUAE UNED de Economía del Agua. Bienvenida. Gracias, y buenos días. Pues vamos a empezar por esa primera gran cuestión. En este caso la aborda Esther Méndez. ¿Qué es el turismo sostenible? Sus retos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, como has comentado en tu intervención, Isabel, el turismo es una de las actividades en nuestro país que genera un gran porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto y, por lo tanto, contribuye de una manera muy importante al crecimiento de la producción, al crecimiento del empleo y, en definitiva, al crecimiento de nuestro país. Pero es verdad que la actividad turística conlleva o tiene una contradicción, y es que junto a estos efectos positivos, que son importantísimos sobre todo para nuestra economía, para un país como el nuestro, hay una serie de elementos que afectan negativamente a la actividad turística y que son todos los relacionados con el impacto medioambiental que la actividad turística produce en los países receptores. Estos impactos que están relacionados pues con la generación de residuos, con el consumo excesivo de recursos naturales, con la degradación medioambiental, con, en muchos casos, la reducción del patrimonio natural para construir nuevas instalaciones turísticas, es lo que hace que realmente las instituciones internacionales que se dedican a estudiar los problemas relacionados con el cambio climático hayan hecho una llamada de atención sobre la necesidad de que los países que se dedican sobre todo a la actividad turística tengan como objetivo el definir, el establecer la necesidad de hacer un turismo más sostenible. Cualquier definición que se dé sobre turismo sostenible es una definición que tiene que tener en cuenta estos aspectos que hemos visto. Y casi todas estas definiciones que podemos encontrar lo que hablan es que el turismo sostenible es un turismo que lo que genera es un crecimiento, primero que asegure un crecimiento presente para las generaciones presentes, pero que al mismo tiempo sea respetuoso con el crecimiento para las generaciones futuras. Esa sería una definición de turismo sostenible. Y esta definición lo que tiene que tener en cuenta es que el turismo sostenible ha de asegurar, por un lado, la sostenibilidad ecológica, es decir, ha de ser capaz de ser respetuoso con el ecosistema de los lugares donde se desarrolla la actividad turística. Ha de asegurar también la sostenibilidad social. Es decir, que el turismo de lo que trata es de cohesionar fundamentalmente las sociedades, sobre todo las poblaciones locales donde se desarrolla el turismo. Ha de tener en cuenta la sostenibilidad económica también, es decir, se debe de desarrollar un turismo que no solo permita el crecimiento y la generación de empleo a corto plazo, sino también a largo plazo, y la sostenibilidad cultural. Es fundamental
que el turismo sostenible de lo que trata es de fomentar la idiosincrasia propia de los lugares donde se desarrolla el turismo y de hacerla mucho más compatible también con la cultura que traen los propios turistas. No sé si Rafael Castejón quiere añadir alguna cuestión. No, sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Esther Méndez, porque lo que se está planteando es un cambio en la visión del turismo que no ha parado de crecer. De hecho, antes se pensaba que el turismo era una especie de islote aislado y cada vez se ve que tiene que estar mucho más integrado, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. O sea, cuando se habla de las nuevas ocupaciones, de los nuevos destinos, muchos de esos destinos están relacionados con el turismo sostenible. Cuando la gente ahora quiere hacer turismo de naturaleza, cuando quiere hacer turismo gastronómico, cuando quiere hacer un turismo un poco diferente de ese turismo de sol y playa, pues son esos valores culturales los que empiezan a interesar a cada vez un número mayor de personas, que yo creo que también es el tema de que el turismo parecía que era algo coyuntural, pues cada vez es más estructural, ¿no? Cada vez hay más gente que quiere salir de turismo, más gente joven. Es verdad que a veces estos nuevos turistas pues tienen menos, son gente más joven con menos capacidad de renta, por eso a veces no aumenta el gasto por turista, pero sí la estancia, viajan más, utilizan muchos más recursos y sobre eso se tiene que fundamentar el futuro del desarrollo turístico, especialmente en los países que siguen atrayendo, pese a las dificultades que se citaban, a cada vez un mayor número de turistas. En España este año ha aumentado más de 52 millones más que el año anterior. Y esto, antes Isabel decía que parecía que no se ocupaban, y yo creo que cada vez más, parece que este viene dado, pero cada vez se ocupan más, entendiendo que no puede ser exclusivamente el turismo el que mueva la economía, pero el turismo mueve otros sectores, la alimentación, mueve el transporte, mueve numerosos sectores, y eso es el turismo, ese futuro del turismo 2030 que va a seguir aumentando, es lo que hoy día tienen que sentarse las bases para que sea sostenible, o sea, para que no empiece a tener problemas de economías de escala, de economías, etcétera, y que de todo sobrecarga de destinos, como vemos claro, en esas famosas imágenes de Venecia, por ejemplo. Claro, y entonces, bueno, yo creo que es un buen objetivo, que respeto al medio ambiente y procurar que esta corriente siga en el futuro como yo espero que siga. Esther Méndez, ¿cómo se contempla el turismo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues dentro de los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, precisamente el turismo es una de las actividades centrales, ¿no?, que hay dentro de esa agenda. Y concretamente su objetivo fundamental es concienciar y crear esa necesidad de desarrollar el concepto de turismo sostenible. Y precisamente por ello, y porque ya las Naciones Unidas en esta Agenda de Desarrollo contempló el turismo como una de sus actividades primordiales, es por lo que en Fitur se ha dedicado, el lema del año de Fitur 2017 ha sido precisamente el turismo sostenible. Vamos a hablar de turismo sostenible, pero ya entrando en ese año internacional que ha puesto Naciones Unidas para 2017 su celebración, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que precisamente además se ha presentado durante la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur. ¿Qué objetivos tiene ese año internacional? Bueno, pues como decíamos antes, por supuesto, la feria, el objetivo fundamental de la feria es poner en contacto los oferentes de actividades turísticas con los demandantes, ¿no? Pero el objetivo fundamental este año, además, es que ponerlo en contacto con una responsabilidad social, ¿no?, que es la de ser respetuosos con el crecimiento sostenible. Es verdad, como decíamos antes, que en estos últimos años el turismo ha crecido de una manera importante, concretamente en nuestro país, por conflictos ajenos a nosotros. Se ha visto beneficiado también con un gran aumento en la llegada de turistas y
Es verdad que todos estos más de 1.000 millones de personas trasladándose, yéndose de sus casas a otros lugares, pues son más de 1.000 millones de oportunidades, ¿no? Pero también pueden ser una fuente de problemas, precisamente por lo que comentábamos al inicio del programa, porque son personas que están generando residuos, personas que están demandando servicios, personas que están consumiendo recursos naturales, y el problema, como vemos, cuando nos planteamos o cuando estudiamos el tema del turismo, vemos que el turismo es una actividad que está cargada de externalidades positivas. Es decir, es verdad que son más las ventajas que los inconvenientes que tiene el turismo. No obstante, estos inconvenientes no hay que obviarlos, porque estos inconvenientes suponen una llamada de atención para poder seguir ofreciendo la actividad turística como un elemento fundamental de nuestra economía. El problema no es la actividad turística, el problema es la gestión que se hace del turismo en los países. Rafael Castejón, ¿qué ha ocurrido en Fitur 2017? Vamos a ampliar esta cuestión. La feria de nuevo ha vuelto a batir récord en visitantes, en expositores. Sí. Y bueno, el tema del turismo sostenible efectivamente ha sido uno de los centrales, pero también se ha hablado de otras cuestiones. Sí, yo la he seguido un poco por los medios de comunicación. Este año, desgraciadamente, no he podido visitarla, pero sobre todo lo que más he visto es el aumento de las actividades y nuevas alternativas al turismo. Yo creo que hay la mayoría de las zonas en España, pero también de los países invitados. Yo he invitado sobre todo a Argentina, que tiene un gran potencial que posiblemente desarrollará en el futuro, pero las regiones españolas todas han llegado a proponer nuevas actividades turísticas que aumente la gama de posibilidades que plantea eso. Por ejemplo, por citar alguna que yo por razón de mi sitio me llamó la atención, pues han hecho para el turismo que viene de Extremo Oriente, pues una cosa que se llama el Alma de Andalucía, con una visita a Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, que es un paquete un poco más integrado, que va a poner con muchos aspectos de que en un recorrido relativamente concretado se vea mucho de eso de la cultura y de la historia y del futuro. O sea, hay muchos aspectos. Hay turismos ahora para ver las estrellas, hay turismos que se han hecho en Extremadura y en otros sitios, hay cada vez más turismos alternativos. Yo creo que todos estamos ahora viendo, por ejemplo, el circuito del Paseo del Rey que se hace en Málaga, ¿no?, que es un sitio espectacular, ¿no? Y el segundo aspecto que yo destacaría de esta feria es que cada vez más también se empieza a integrar de una forma más evidente las nuevas tecnologías en el turismo. Hoy día las guías turísticas se empiezan a controlar desde el teléfono. Hay aspectos que uno puede ya saber cuando llega a una ciudad, casi toda la información. Andalucía ha sacado Andalucía Turística, una aplicación, pero otras actividades están combinando nuevas actividades y aplicaciones. Yo, por ejemplo, por razones que aquí tuvimos un curso de turismo ecuestre, pues le han dado un premio a uno de los sitios de unos alumnos que hicieron el curso de turismo ecuestre en la Sierra de Albarracín, la Federación de Turismo, que también integra numerosos aspectos de un nuevo tipo de turismo que además puede hacerse no en los periodos de verano, sino en otros periodos, y amplía esta situación. Y a mí me parece que estos dos elementos, potenciar ampliar la gama de actividades que pueden hacerse y aumentar las aplicaciones tecnológicas, pues son dos aspectos fundamentales, porque hoy día es verdad que la gente más joven, no quiero decir los millennials, viajan con el móvil, lo que no esté en el móvil casi no existe, y el turismo tiene que estar ahí. Y estos son aplicaciones que cada día se ven más. Yo destacaría esos dos aspectos. No citar, han venido más expositores, la visita de Fitur ha sido un mayor número que en otros años, se ha aumentado la superficie, incluso los ingresos de la propia Fitur le supone una entrada importante a IFEMA, que además es la primera feria que el año, por así decirlo, turístico, pues empieza con Fitur, y a partir de ahí pues ya se van a poner las líneas y marca mucho la tendencia
de este año y de los próximos en el mundo del turismo. Un mundo del turismo que no se puede olvidar la parte económica. Nosotros tratamos de explicar la economía del turismo, porque al final eso de que se cree uno de cada 10 empleos que se crea es en el sector turístico, que la gente más joven tiene la primera oportunidad, muchas veces se la ofrece el sector turístico, y yo creo que es un motor de desarrollo que todos los países están hoy día contemplándolo. Yo me atrevo a decir que cada vez más, o sea, precisamente el turismo venía dado porque sí, no hay que hacer nada, y cada vez se dan cuenta los gobiernos. Yo creo que ahora el nuevo ministro y las autoridades empiezan a darse cuenta que el turismo es algo para cuidarlo, porque puede ser una fuente de futuro, de la futura economía muy importante. Bien, pues vamos a analizar los datos del turismo internacional. No sé si Esther quería comentar alguna cuestión. Bueno, pues un poco al hilo de lo que estaba comentando el profesor Castejón, es verdad que ha cambiado mucho la oferta turística, como hemos visto en Fitur. Es decir, hoy en día las personas que viajan también ha cambiado mucho su perfil, precisamente porque el turismo ahora se ha hecho accesible prácticamente a todas las clases sociales, ¿no? El desarrollo no solo de las tecnologías, sino también el abaratamiento de los viajes con las compañías de vuelo low cost han permitido que personas que hace muchos años no se plantearan jamás conocer otros países lo puedan hacer. Pero también son personas más jóvenes, con otra mentalidad, y que van buscando otro tipo de turismo, que es lo que nosotros en nuestra facultad conocemos como el turismo alternativo, ¿no? Como vemos, como la mentalidad cambia, los turistas también. Y hoy en día, ¿qué es lo que piden los turistas? Pues cuando analizamos las encuestas sobre turismo y sobre la demanda de turismo, lo que observamos es que hay turistas, por ejemplo, un grupo de personas que lo que demandan es cada vez pues un turismo singular. Este turismo singular consiste ya no en acudir a hoteles impersonales, hoteles de estos muy grandes que tienen una gran capacidad, sino que lo que buscan son hoteles que con unos precios contenidos tengan una personalidad propia, bien por el lugar en el que están, bien por los servicios que dan, si dan un servicio, por ejemplo, de alta gastronomía, o un servicio dedicado a la cultura del vino, o un servicio dedicado a cosas que además están cercanas a la economía local de donde están los turistas, ¿no? Otro elemento, otra tendencia que vemos en el turismo internacional, como decía Rafael, es el desarrollo de las tecnologías aplicadas al turismo, ¿no? Es decir, hoy con el smartphone o con cualquier tableta ya uno puede contratarse el viaje, pero no solo el desplazamiento o la residencia, sino que es que ya puede planificar toda su visita, desde comprar la entrada a los museos a los que va a ir para no tener que esperar cola, descargarse una aplicación con una traducción de lo que va a ver sin necesidad de tener que contratar un guía turístico. Es decir, que el desarrollo de las nuevas tecnologías pues ha permitido también facilitar mucho la experiencia turística. Otra de los grandes cambios o de los grandes retos que estamos viendo en el turismo es que la gente también, hay personas que lo que piden es tener una experiencia turística local. Es decir, no quieren sentirse turistas cuando llegan al lugar del destino y quieren vivir la vida que hacen los nativos. Eso ha hecho, por ejemplo, que en el mundo de la restauración también haya cambiado, que haya casas particulares que ofrecen restauración, que ofrecen gastronomía, pero ofrecen un añadido más, no solo un menú, sino invitan al turista a cocinar en su casa para que vean cómo se hacen los productos locales, tener una conversación, generar una red de amigos. Realmente las tendencias del turismo están cambiando, ¿no? Y es una parte importante es que las instituciones apoyen también a los oferentes, a los productores de actividades turísticas para que de alguna manera sean capaces de atender a esta nueva demanda turística. Lo que exige también una regulación de ese tipo de servicios que están surgiendo y que además están ganando terreno. Sí, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, lo hemos visto en todos los aspectos de nuestra economía, ¿no? La economía colaborativa ha dado un salto importante gracias o debido a la crisis, ¿no? Entonces, esta economía colaborativa también está entrando en el mundo turístico.
aplicaciones como hemos visto como Uber o BlaBlaCar o incluso Airbnb, que te puedes contratar el alquiler de un apartamento, son todo nuevas situaciones turísticas que de alguna forma entran porque son más baratas, porque ofrecen otra experiencia turística y de alguna forma pues hacen una competencia a los sistemas turísticos tradicionales como son los hoteles y las agencias de viajes. En cualquier caso, en alguna documentación que he revisado para preparar esta entrevista, he visto que el precio medio en ese tipo de alojamiento colaborativo es de 97 euros, por ejemplo, en España. Con lo cual tampoco realmente estamos hablando de precios muy baratos, muy asequibles. Bueno, el precio ya sabes que es una cosa relativa y si es medio todavía más. Pero es verdad que en el caso turístico hablar de un precio medio tiene muy poco sentido porque depende mucho, como hemos visto, de la época del año en el que se contrata la experiencia turística. Depende muchísimo también de cómo se contrata y dónde se contrata, ¿no? Los lugares o las épocas del año, sabemos que en nuestro país la experiencia turística es muy estacional. Fundamentalmente comienza a finales de mayo y finaliza a principios de octubre y en unos pocos meses del año se concentra un gran número de desplazamientos y de turistas que vienen fundamentalmente a disfrutar de nuestras costas, aunque como hemos visto esto está cambiando. Esto hace que en esas épocas del año efectivamente el precio incluso con estas aplicaciones tan baratas, pues el precio medio sube porque el precio es un reflejo de la oferta y la demanda. Esto es así. Rafael Castejón. Yo creo que todo esto hay que completarlo y como economistas deberíamos ser que hay algunos riesgos, ¿no? El riesgo fundamental es que las actividades del turismo han tenido una época buena con una mejora de la rentabilidad de la mayoría de los establecimientos hoteleros o de actividades de ocio, pues porque hemos tenido eso que se llama el viento de cola, ¿no? Pues el precio del petróleo era más barato, estaban llegando turistas cada vez de más sitios y ahora quizás hay que empezar a plantearse de cómo se consolida, también yo creo que está dentro del desarrollo sostenible, que estas ventajas que se han tenido no se vayan por la borda, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que empezar a darse cuenta de la eficiencia de las actividades que tiene que tener el sector turístico. El sector turístico tiene que seguir regularlo para que la competencia sea real, para que después la diversificación de actividades sea sostenible, no sea algo inicial. Y al fin y al cabo todo esto permitirá que las comunidades autónomas que hasta ahora eran las tradicionales, que eran sobre todo las comunidades de sol y playa, ¿no? De la Costa del Sol, Valencia, etcétera, pues se están empezando a completar con otras zonas de turismo del interior. La España Verde, por ejemplo, es cada día más importante, o la zona, Castilla-La Mancha, yo he visto que defendía esto, que yo creo que lo hemos hecho varias veces sin terminar de cuajarlo, de la ruta del Quijote, ¿no? De esta gran obra que conoce mucha gente y que darle un contenido turístico yo creo que sería importante. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que el turismo tiene que ser un sector económico eficiente, que las empresas tienen que poder obtener los beneficios necesarios para poder continuar con su actividad y que por lo tanto las inversiones, por ejemplo, en una de las infraestructuras turísticas, por ejemplo, las inversiones en transporte, etcétera, son fundamentales, porque cada vez más, y lo se indica la profesoramente, los turistas, además, hablamos siempre pensando en el turismo extranjero, en los receptores de otros países, pero también el turismo nacional se mueve bastante más que se movía antes. Sí, este año también ha habido más movimiento, ¿no?, de los españoles hacia el turismo. El turismo yo creo que es una parte, el turismo nacional, pues si la gente ve que lo que gana, bueno, si mejora la situación económica se va a favorecer, pero también si ve que el ahorro
no es una cosa muy rentable, se gastan el dinero y lo disfrutan, ¿no? Obtienen ese beneficio más directo. Y yo creo que todos estos elementos son fundamentales. Va a mejorarse la efectividad del sector y que yo espero que el año que viene todavía digamos, hombre, otro año más que ha vuelto a crecer el sector turístico y ha apoyado a otros sectores de la economía, superando los riesgos. Está el riesgo del Brexit, que parece que no ha afectado demasiado. Ahora también está el riesgo del futuro proteccionismo, pero que en principio no tiene por qué, porque vamos a hacer las importaciones de los americanos, van a hacerlas aquí, las naranjas se las van a tomar aquí, esperemos que no le afecte, y yo confío que el futuro sea también un futuro, por lo menos hasta ese año 2020-2030, prometedor. Yo creo que, siguiendo un poco el hilo de lo que nos comentaba Rafael Castejón y Esther Méndez, los datos que yo he leído de comportamiento del alojamiento, por ejemplo, donde más se ha incrementado el alojamiento, según un informe de Exceltur, es en el turismo rural, pero muchísimo más por encima que el resto de los alojamientos. Eso tiene que ver también con todo esto que estamos comentando. Sí, efectivamente hemos visto que cambia las demandas de los turistas y, por lo tanto, la oferta se tiene que transformar, ¿no? Y adecuarse a la demanda. Además, fíjate que hay otro turismo que es un turismo que está teniendo un impacto muy importante, que es lo que se conoce como el turismo ético o el turismo responsable. Es decir, precisamente por eso están creciendo la demanda turística en alojamientos rurales. Hay muchos turistas que cuando viajan, además, quieren hacerlo a sitios que saben que son responsables, por ejemplo, con sus trabajadores, ¿no? Que hacen... respetan los derechos de los trabajadores, les pagan convenientemente y, bueno, pues hay grandes cadenas hoteleras, ha salido hace poco en los periódicos que si los servicios de limpieza no los están pagando convenientemente, los han externalizado y eso parece que no, pero tiene un impacto también en el turista. El turista quiere realizar una actividad socialmente responsable también y eso hace que haya crecido mucho este tipo de alternativas de alojamiento turístico. Una cuestión importante sería que ese turista más sostenible, que demanda esa sostenibilidad, también presione para que el proveedor del servicio y para las zonas se pongan las pilas en el sentido de la sostenibilidad, porque muchas veces se demanda ese paisaje, se demanda ese no-feísmo, ese recurso sostenible, ese agua limpia en los ríos. Eso, hoy por hoy, en España no está muy bien planteado. Sí, es verdad. Y yo creo que esto es una debilidad también de nuestros gobernantes, es decir, los que toman las decisiones en relación a la política turística. Hay una serie de elementos que yo creo que están en esta línea que se pueden utilizar o de políticas que se pueden realizar precisamente para fomentar la mejora del patrimonio natural, etcétera. Una idea es, por ejemplo, cuando miramos qué es lo que se ha hecho en el pasado con otras actividades, como puede ser el premio a la playa más bonita, pues el objetivo fundamental era ese. El objetivo no era realmente que las playas fueran bonitas en sí mismas, sino animar a las poblaciones locales a cuidar sus entornos naturales, a cuidar el mar, a cuidar las playas. Y eso, desde luego, ha redundado muy positivamente en nuestras playas, que año tras año muchas de ellas se llevan la bandera azul de la Unión Europea. Entonces, en este mismo aspecto, por ejemplo, se está desarrollando lo que se conoce como la etiqueta de turismo sostenible. La etiqueta de turismo sostenible es una etiqueta algo parecido a la etiqueta verde de los productos medioambientales, que consiste en que aquellos lugares que realizan una práctica turística, bien puede ser un establecimiento de restauración o un establecimiento hotelero o de pernoctación, en darles una etiqueta a aquellos que realmente tengan unas prácticas medioambientalmente respetuosas, ¿no? Pues eso sería una forma de poder regular esto. Y, por supuesto, muchas veces esta degradación paisajística a la que hace referencia Isabel es debido fundamentalmente a la presión turística, ¿no? A un exceso de turismos en determinados lugares. Esto también se puede regular en muchas ocasiones con la famosa ecotasa, ¿no? Bueno, pues de alguna forma el turista está dispuesto a pagar un sobreprecio para que después ese dinero que paga sea repercutido en volver a recuperar esas áreas que han sido degradadas, que se han degradado como consecuencia de la actividad turística.
Rafael Castejón, desde su punto de vista, retos, fortalezas, debilidades del turismo en España y, si nos da tiempo, a nivel internacional, aunque hoy nos vamos a centrar sobre todo en nuestro país. Bueno, yo creo que se han mencionado mucho de los retos y de las fortalezas que tiene y también de algunos puntos que hay que mejorar. Pero yo quisiera, si acaso, terminar diciendo que uno de los puntos que hemos señalado, yo creo que ahora lo que ha mencionado personalmente de que la gente busca en sus demandas, tiene sus preferencias, han cambiado, pero además que las pueden obtener la información por los sistemas de comunicación, los teléfonos, las web, cada vez más son más importantes. Yo creo que hoy las intranet, las extranet y todos los sistemas son claves para que el consumidor tenga la información necesaria para tomar las decisiones que desea tomar, porque además a mí me gusta mucho el desarrollo turístico y el desarrollo económico a través del turismo, porque la gente va de manera muy voluntaria, es decir, a casi nadie le imponen que vaya a una playa o que haga una ruta al Camino de Santiago o que vaya, sino que disfrutan, o sea, la economía lo que dice que las personas utilizan sus recursos para saber las necesidades, o sea, para obtener satisfacción con el consumo de los bienes y servicios. Hay bienes y servicios que nos vemos obligados, ¿no?, a hacerlo. Como la electricidad, que está ahora en pleno debate. Mal tema, pero cuando la gente disfruta de ese, elige ir a un sitio, a una ruta, a un recorrido, a vivir en un pueblo, está disfrutando porque quiere, permite ese grado de preferencia. Y esto cada vez va a ser más claro, va a ser más visible, sin mediadores, sin que las autoridades tienen que tener el entorno para que pueda el consumidor tener esa soberanía de adoptar sus propias decisiones, y yo creo que eso será lo bueno, la diversidad de panoramas que hay en nuestra economía. O sea, yo creo que aquí no es ya que veamos venir a las Rosas Village autobuses llenos de orientales que van a la compra, el turismo, el shopping, el turismo de compra, sino es que lo vemos en numerosos sitios, en numerosas actividades que se realizan en todos los sitios. Y no solo los de fuera, sino también los de dentro. Por supuesto, en primer lugar son los europeos. Yo creo que la cultura europea, España, está inserta dentro de esos mecanismos y ahora vamos a ver si se da el salto definitivo, se integra todavía un poco más el turismo con las otras industrias, por ejemplo el transporte, la construcción la industria de la construcción, por ejemplo, las viviendas, cada día viviendas más ecológicas, la energía solar. El turismo puede ser un poco el catalizador que permita integrar cosas que la economía española le vendrán bien para el futuro. Sí. Esperemos que así sea. Perdón, yo creo que precisamente esto último que acaba de comentar el profesor Castejón es uno de los retos fundamentales, ¿no? Tener un enfoque integral de lo que es el turismo, ¿no? Porque el turismo está relacionado con muchos otros sectores de la economía que, en definitiva, lo que se trata es de que se genere un mayor empleo, unas mejores infraestructuras y un nivel de satisfacción más alto, sobre todo para las poblaciones locales, que son las que sufren y ofrecen el turismo a la vez. Y está claro que nuestro país tiene esas capacidades. Sí. Hay que desarrollarlas y hay que sensibilizar a que se pongan en práctica esa manera de hacer turismo más sostenible en ambos lados, tanto en el proveedor como en el turista. Demanda, sí. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, Esther Méndez, profesora titular también de Economía Aplicada, ambos responsables de asignaturas en el grado de Turismo que oferta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego.